Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Adi Calpa, aquí estamos de nuevo haciendo otro vídeo que he aprovechado toda esta semana para grabar muchas cosas que tenía pendientes. En concreto voy a aprovechar ahora para hacer algún que otro tags al que me habían nominado, que llevaba ya tengo bastantes nominaciones por ahí acumuladas, pero que no me daba la vida. Y este en concreto me parecía bastante interesante, como han visto en la descripción del vídeo, es el tag de los derechos del lector, al que a mí me ha nominado pues la estupendísima Laia, del canal Laia is Reading. Pues no sé qué cosas tengo que decirlas. Ahora mismo la voy a poner, a la hora de hacer las preguntas, la pondré ahí al lado mío para que la vean. ¿Y qué vamos a decir de Laia? Pues básicamente es una chica fascinante. Solamente con ver su presentación ya te das cuenta de que es una persona especial. Ella siempre se presenta con una frase muy sencillita que es: hola, soy Laia y en estos momentos no estoy leyendo. Creo que una declaración de intenciones fantástica y además con un mensaje de presentación, creo que de los más bonitos que hay en nuestros canales de YouTube. Pero es que cuando la ves a ella, pues ella es toda simpatía, tiene brillo en la mirada, sabe expresar la pasión que necesita una persona para compartir esta afición por los libros. Pues ella es todo pasión. El tipo de literatura que suele leer pues es un poco más juvenil y de fantasía, pero es que me gusta verla. Me parece que es una persona que agrada, que te da la sensación de buen rollo y bueno, se están perdiendo. Si no conocen a Dayan, pues creo que es el momento. Y bueno, tan solo con ver cómo hace estas preguntas de este book tag, pues se van a hacer una idea de lo que estamos hablando. No me extiendo más, vamos a empezar a responder a estas preguntas del book tag, que me gusta porque es un book tag un poco alejado de cuál es tu libro favorito y este tipo de cositas, así que vamos adentro. Derecho a no leer. Un libro que no hayas leído pero cuya adaptación cinematográfica te haya gustado. Pues no sé, hay un montón de libros que me cuesta leer porque me han gustado mucho la adaptación cinematográfica, aunque tengo entendido, y de buenas fuentes, de mi pareja por ejemplo, que tendría que leer alguna obra como la archiconocida de Stephen King, la del Resplandor. Me gusta muchísimo la película y yo creo que por eso no me he lanzado todavía a leerla, tanto esta como Doctor Sueño. Me han gustado mucho las dos películas y no sé, que supongo que tengo tantos libros de Stephen King por leer que a veces me cuesta dedicarle tiempo a una obra tan consagrada como esta, o como Misery, que no los he leído. Yo supongo que en cualquier momento pues me lanzaré a por ella. Me pasa también con obras emblemáticas como pueden ser la de Lente o la de La Profecía o la de Psicosis, que son libros clásicos con unas historias muy bien definidas que tenemos en la cabeza y que recordamos todos, y me cuesta lanzarme a por el libro cuando hay un montón de historias todavía por descubrir. Pero bueno, ya las leeré cuando el libro te hable, cuando estés así un poquito tranquilo, te diga: shh, ven para acá, ponte a leerte esta historia. Porque sí, lo haré en su momento, pero tampoco tengo especial prisa por hacerlo. Derecho a saltarse páginas. Un libro que hayas leído buscando solo lo interesante. Pues no creo que sea una buena idea dentro de la literatura de terror saltarse las partes que nos puedan parecer un poquito más sencillas o aburridas o un poco descriptivas, porque en la literatura de terror lo realmente importante, lo que consigue que un libro funcione, es la creación de una atmósfera, y si te saltas todo eso y vas directamente al grano, pues yo creo que al final no funciona como uno espera. Pues no sé, yo creo que sobre todo en la literatura de terror hacer eso es evitar disfrutar de la experiencia, o sea que no es solo saltarme ninguna parte, por muy tediosa me pueda resultar. Quizás si fuera un libro que ya he leído y que más o menos sé por dónde van los tiros y quiera aprovechar para ir a algo en concreto, pues lo podría hacer, aunque no suelo tener ese tipo de hábitos. A lo mejor si habláramos de algún libro de ensayo, pues podría que sí, pues diga: oye, pues solamente me interesa la parte que corresponde a tales fechas o algo en concreto. Pero en novela jamás, no suelo hacerlo. Por responder la pregunta y de intentar que cada cual tenga su libro, pues voy a decir aquí, por ejemplo, el American Psycho, donde hay algunos pasajes que son bastante tediosos, donde intentamos descubrir cuál es la personalidad de nuestro psicópata, de nuestro Patrick Bateman, y dedicándose pues únicamente a hablar pues del tipo de traje que suele utilizar o la música que escucha, y que en principio aporta mucho a la trama para que tú te puedas entender qué tipo de personaje es el que tienes delante, qué tipo de obsesiones lo describen. Pero cuando estoy por ahí digo: mira, me apetece ver cómo descuartiza a un niño, pues voy directamente a esa parte. No tenía que haber dicho eso porque tienes que mantener un poco la integridad. Pero bueno, ya saben a lo que me refiero, que voy a ir al cancaneo directamente, pues voy a ver cómo pues, se abren tripas.
pero no suelo hacer porque creo que estropea la experiencia del libro. El derecho no termina en un libro que hayas dejado a medias. Y Bien, este es un tema curioso porque a veces nos obligamos a terminar de leer un libro que lo único que está consiguiendo es frustrarnos a la hora de leer las historias y un poco quitarnos el disfrute de lo que supone leer una historia. Es decir, no tenemos que estar obligados a terminar el libro si no nos está gustando. Y no porque el libro sea malo en sí, porque en cualquier otro momento te puedes acercar a él y disfrutarlo de otra manera, con otra mentalidad, con otro tiempo adecuado para dedicarle a ese libro. Y sin embargo, cuando te empeñas en leer una historia que no te está gustando, pues creo que al final la experiencia es mucho, mucho peor. Voy a sacar 3 libros que he tenido que dejar a medias que, aunque realmente me estaban gustando, sí me habían saturado y estaba empezando a leerlo de manera automática, dejando de lado todo lo que sería la experiencia, el disfrute de leer una historia como esta. En este caso he sacado el Melmoth del Ramundo de Charles Maturin, que es un libro bastante complejo, creo que es una de las cumbres de la literatura gótica y que hay que leerlo con una predisposición especial, sabiendo dónde te metes, sabiendo que es un clásico de la literatura del terror y con los matices que eso supone. Y es que en la literatura que se escribía en aquella época, pues nos van contando una historia dentro de otra historia que después aparecen otros personajes que te cuentan otras historias y eso te puede ser fascinante si la coges de pleno, pero hay veces que te distraen y terminan por contaminarte. Aquí en concreto yo estaba disfrutando mucho de la historia de un tío que estaba en una cripta, pero después se encuentra por ahí con un judío que empieza a contarle una historia y después se van un poquito al pasado a contar cómo unas especies de dioses hindúes empiezan por ahí a hacer su aparición. Y claro, cada una de estas pequeñas historias estamos hablando de que pueden ser 150 páginas. Es como si hubiera novelas dentro de la novela y a mí por lo menos me sacaba por completo de la historia y yo decía, uff, se me está haciendo muy, muy pesada esta parte. Con lo cual lo dejé y bueno, es un libro que me estaba gustando mucho, voy por las 400 y pico páginas, pero es que es prácticamente la mitad del libro. Otro que me pasó exactamente lo mismo fue con el American Gods de Neil Gaiman, con el dios Gaiman que a todo el mundo adora, pero a mí que la verdad que no termina de convencerme del todo. Yo estaba leyéndola, me decía, esto está muy guay, esto es fascinante, pero claro, las referencias a dioses que yo no conocía, pues no las pillaba y estaba aquí hablando a lo mejor durante 50 o 60 páginas con un personaje que era Odín, por poner un ejemplo, y yo decía, ¿y por qué es Odín? Que yo no tengo el concepto que Odín es un tío que tenga un parche, pues vamos a poner un ejemplo así bastante sencillo, porque no tengo esa cultura tan amplia. Entonces, si me voy a pasar la mitad del libro perdiéndome todo ese tipo de detallitos y un poco no entendiendo realmente lo que está contando la historia, pues la verdad que me saco un poco de mis casillas y cuando aparecían pues, dioses africanos y esto, pues yo no. Este también lo dejé a la mitad. Y más reciente he tenido que abandonar uno de los que todo el mundo dice que es un clásico del terror y yo creo que en este caso es simplemente porque no era mi momento. Porque estoy en medio de las vacaciones con los niños y esto es un poquito denso. Y es el del apartamento 16 de Adam Neville. Sé que el personaje, uno de los protagonistas, pues tiene como una especie de ensoñaciones y que eso va haciendo que empieces a ver cosas muy extrañas. Pero yo no estaba con la cabeza en estas cosas metidas y todo me parecía muy loco y no entendía mucho. Así que creo que simplemente porque no era el momento, ya lo leeré cuando le toque. derecho a releer un libro que ya has leído varias veces. Y Aquí no voy a ser muy original, la verdad. No suelo releer mucho los libros, la verdad que tengo siempre la sensación de que me quedan muchas cosas por leer para volver a retomar una historia que conozco y sé perfectamente que la experiencia no es la misma cuando la lees en un momento dado de tu vida y en otro. Me ha pasado ahora con la relectura, con esto del canal, pues he aprovechado para volver a leer pues cosas como Drácula o recientemente, creo que la semana pasada me he vuelto a leer Frankenstein y vamos, es absolutamente maravilloso volver a descubrir las experiencias de estas dos obras con la madurez que me ha dado los años. Yo esto lo leí en mi adolescencia y volver a leerlos ahora no tiene absolutamente nada que ver y es maravilloso, lo he disfrutado muchísimo. Pero no creo que los vuelva a leer, a no ser que cuando tenga 70 años, a ver cómo se ve la experiencia. No creo, la verdad que no me apetece. Sí es cierto que este año también descubrí Aura de Carlos Fuentes y lo leí, bueno, es pequeñito, y lo leí 3 veces consecutivas, pero porque me estalló la cabeza y quise volver a leerlo y sacar todos los matices que había. Pero creo que es una obra muy concreta, muy pequeñita y que se presta a leerla más de una ocasión, como puede pasar con los relatos. Como el horror de Danwich lo he leído no sé ni cuántas veces, o relatos de Poe o de cualquiera de estos autores, pues sí los releo, pero en concreto las novelas, pues no.
El derecho a leer cualquier cosa. Un libro con no muy buena reputación que te hayas leído y te haya gustado, o un libro con muy buenas críticas y no te haya gustado nada. Pues sí, mira, hay ejemplos para todos los gustos. Siempre hay alguna que otra obra que a mí no me convence, a pesar de que la crítica la pongo por las nubes. Me pasó recientemente con obras como la del Jardín del Tallador de Huesos, que todo el mundo ponía por las nubes y a mí realmente me aburrió, no me parecía nada original y no sé, aquí toda la gente lo ponía por eso como una obra bastante a destacar y a mí me aburrió bastante. O por poner algún ejemplo más clásico y de instituciones que hay que leer sí o sí, a mí La Guerra de los Mundos de H.G. Wells me resultó muy pesada. Aunque entiendo la importancia que tuvo en su época con todas las innovaciones que hubo, que leyéndola ahora desde el punto de vista del siglo XXI, pues ya son cosas que hemos visto en muchas novelas y por lo tanto le resta la sorpresa que pudo haber tenido hasta ahora en su momento. O sea, le doy todo el mérito del mundo, pero a mí cuando lo leí pues ya no me funcionó para nada. Y sin embargo a mí también me gusta leer ciertas mierdas que sé perfectamente que son lo que son, pero a mí me entretiene y me hace pasar un buen rato. Pues yo qué sé, Sherlock Holmes contra Nosferatu. No sé, ¿qué vas a sacar de una cosa? Ahí un cantante de rock haciendo el ganso. O Drácula contra la momia en la batalla por Chicago. Es una colección de libros así que son un poquito extraños, que no van a ningún lado, simplemente a entretenerte. Y pues a mí me gusta y me entretengo y me los pongo a ver con cierta, cierta ironía y sabiendo que lo que estás viendo pues no es una novela. Está. Y otra de esas obras que leí, sabiendo perfectamente dónde me iba a meter y que era un libro denostado, pues es el de Cañitas de Carlos Trejo. Sabía que ahí no había nada que sacar, de hecho no hay nada que sacar, pero me apeteció leerlo y la verdad que lo disfruté. El derecho al bobarismo. Enfermedad de transmisión textual. Un libro que has comprado por puro placer y todavía no has leído. Vale, pues. Ustedes son conscientes que somos unos enfermos, que estamos muy mal de la cabeza y que compramos libros por encima de nuestras posibilidades. No sé cuántas veces hemos comprado un libro sabiendo que vamos a ir como locos a leerlo, pero que ahí se quedan acumulados. No sé, voy a poner algún ejemplo de muchos libros que tenemos ahí y que no he leído y ojalá pudiera leerlos en algún momento todos, pero soy consciente de que es imposible, que es demasiada literatura la que tenemos por ahí y es una pena, pero vamos, yo creo que se debe a que cuando éramos pequeñitos, o por lo menos en mi caso, a mí nadie me compraba libros, yo siempre tiraba de bibliotecas o aprovechaba la asignación semanal que tenía para comprarme historias. Y cuando era pequeñito siempre pensé que desde que tuviera algo de dinero pues lo iba a dedicar un poco a comprar libros, a tenerlos y a tener siempre la posibilidad de que tanto yo como mis hijos pues pudieran acercarse a los libros cada vez que quisieran. Y así estoy y así tan contento que me veo. Pero por poner algún ejemplo, pues nada, el cuentos completos de terror, locura y muerte de Maupassant no lo he leído. Y sé que es un clásico y sé que es una auténtica maravilla y sé que lo voy a leer porque es Maupassant, pero es un autor que apenas he descubierto. De hecho, tengo que hacer algún vídeo acerca de autores que no he leído. Pronto lo haré. Derecho a leer en cualquier lugar. El lugar más extraño o peligroso en el que hayas leído alguna vez. Pues no lo sé, yo creo que leo en cualquier sitio, no tengo dificultades para concentrarme, incluso en situaciones muy extrañas, con mucho ruido y demás. Eh, Suelo leer libros, por ejemplo, cuando voy a ver los partidos de fútbol o los entrenamientos de mis hijos, pues me siento allí, mientras ellos están entrenando, pues me pongo a leer y un poco soy así, la persona rara que se olvida del deporte de los chiquillos y en vez de ponerme a gritar a la gente, pues me pongo a leer. O también he hecho esas cosas cuando van a la piscina y estoy en el gimnasio y está todo el mundo ahí cargando pesas y yo me pongo a leer. La verdad que me da igual, yo leo en cualquier sitio y si me molesta demasiado el ruido me pongo unos cascos buscando algo de música ambiente, sobre todo atmosféricas y me adapto, no tengo mayor problema. Por poner algún sitio peligroso, pues sí, suelo leer también mientras voy caminando por la calle y eso hay veces que te das cuenta de, tío, mira un poco hacia adelante que te vas a dar un pequeño golpetazo. Pero bueno, sitios peligrosos para leer, pues no sé. No me ha dado todavía por ponerme a leer haciendo puenting. A lo mejor algún día. Derecho a ojear. Un libro que ojees constantemente. Pues no sé, yo creo que los únicos libros que ojeo así de manera frecuente cada vez que me apetece, digo, venga, voy a echarme un relato, pues son los recopilatorios de relatos, en especial los de Lovecraft y Little Poe, pues siempre me gusta, pues venga, este no me lo he leído, a ver qué tal. Y aprovecho y voy descubriendo esas joyitas, porque mira que tienen relatos estos dos y son todos fantásticos. Generalmente eso, libros de relatos y sobre todo pues los de los grandes maestros, creo que sabes que tienes poco tiempo y aprovechas lo poco que tienes para leer un relato de alguno de estos dos genios que generalmente no suelen defraudar. El derecho a leer en voz alta. Un libro que te guste leer en voz alta.
Y la... Pues mira, sí, me encanta leer en voz alta y sobre todo cuando tengo a la pequeña, pues me gusta leerle las historias pues como debieran, con esa entonación, con esa sensación de tener que hacer esas vocecitas para asustarlas o para darles emoción a algunos momentos de las novelas. Yo disfruto mucho y además lo ves en la cara de los pequeños como les encanta oírte y se estremecen con las historias y demás. Voy a poner un ejemplo, Mundo Umbrío, yo se lo he leído a mi pequeña y ella disfrutaba muchísimo cada vez que pues, aparecía algún vampiro y ponía ya así un voz un poquito más tensa y demás. Y lo disfruta muchísimo y la verdad que me encanta leerles a los niños en voz alta. Pero si ya me centro un poco en lecturas para mí, hay algunas que sí me gusta leerlas así a viva voz porque creo que ganan mucho y porque le dan toda la importancia a una historia como la que voy a leer a continuación. No me puedo evitar tener que leerles un poquillo de una novela que creo que es fascinante. Escuchen, escuchen. Tú, que de excelsa gloria coronado pareces desde tu único dominio el dios de este mundo recién creado, y a cuya vista todas las estrellas ocultan sus diminutas cabezas. A ti te llamo, aunque con voz no amiga, y evoco tu nombre para decirte cuánto odio, oh sol, tus rayos que me traen recuerdos del estado desde donde caí. Yo que antaño me sentía tan glorioso encima de tu esfera, hasta que el orgullo y la ambición peor me arrojaron al abismo por haber guerra en el cielo contra él sin igual. Rey del cielo, ¿y ello para qué? De mí este trato no se merecía, puesto que él fue quien así me creó. En medio de tan preclara eminencia, con su bondad a nadie reprochaba, y estar a su servicio no era duro. ¿Qué menos podía hacerse que ofrecerle alabanza y un tributo tan fácil, así como las gracias más cumplidas? Sin embargo, todo su bien en mí se volvían mal y forjaba malicia. Encumbrando tan alto desdeñé la sumisión y pensé que al ascender otro peldaño me convertiría en el más alto y me descargaría al instante de esta infinita deuda, de inmensa gratitud tan onerosa como es la de pagar y de seguir debiendo todavía, y olvidando lo que de él recibía y no entendiendo que el alma agradecía a pesar del deber. O sea, flipo con esta historia, flipo con El paraíso perdido de John Milton, flipo con esa capacidad que tenía Milton de retratarnos una historia universal donde el Satanás cae a los infiernos, no comprende esa decisión de un Dios que lo ha hecho precisamente para buscarlo. No sé, me encanta El paraíso perdido. Yo sé que no todo el mundo disfruta de este tipo de historias, pero para mí me parece algo maravilloso y más cuando lo leo en voz alta. Y por último, ya, El derecho a callarnos, un libro que no sepas ni quieras explicar por qué te gusta tanto. Y no tenía muy claro cómo responder a esta premisa, porque el derecho a callarnos, el derecho a no explicar el por qué nos gusta tanto un libro, creo que este canal se hace para eso, para recomendar historias que a mí me fascinan, que creo que me da un poco de rabia quedármelas para mí mismo y tener que recomendárselas a todo el mundo. Entonces estaba buscando ahí un poco qué libro podía sacar aquí, que no haya sacado en el canal y que no tenga ninguna explicación. No encuentro ninguno. Al final me he decantado por sacar una opción que creo que nadie lo entiende si no lo ha vivido. Creo que estamos hablando de un autor especial, un autor que es único. El otro día estaba escuchando un podcast en el que hablaban un poco de él y decían que aquel que empieza a adentrarse en los mundos de Terry Pratchett pues no se compra un libro, sino que se compra 30, porque es que no puede dejar de leerlo. Es algo fascinante que como entres dentro de atrapo de lo que está contando, es inexplicable, es una sensación de felicidad, de que lo estás pasando realmente bien, a la misma vez que vas analizando una sociedad que está podrida, pero él lo hace de una manera absolutamente maravillosa. Ahora en las vacaciones me acabo de leer El hombre de armas y era con las lágrimas en los ojos, con las ideas tan surrealistas, tan absurdas que se suele inventar este hombre, pero que sin embargo funcionan. Es decir, no podría describirles el por qué me gusta tanto Terry Pratchett. Es algo que no se puede vivir, o por lo menos desde la concepción que tengo yo de la vida, creo que me hace feliz. Y eso es algo que o te lo hace o no te lo hace. Que no sé cómo venderle una historia que a lo mejor tú la lees y no te dice absolutamente nada. Yo, todo lo que he leído a este hombre ha conseguido que realmente me carcajee con la capacidad que tiene de sintetizar o de describir lo que sea las sociedades en las que nos vivimos y de esa manera tan fantástica. No lo sé, es que no tiene explicación. Terry Pratchett es algo... Tienen que leerlo. Pues no sé, estas han sido las respuestas a este book tag. Me gusta este tipo de book tags que se alejan un poquito de los libros pues así como convencionales. Intento sacar así respuestas originales, divertidas, en las que me puedo explayar y hablar un poquito más de la cuenta. Estas cosas siempre son de agradecer, así que muchas gracias Laia por pensar en mí para este book tag, que creo que lo ha hecho todo el mundo, pero yo la verdad que
no me habían nominado y tampoco estaba yo muy con el tiempo apropiado para poder responderlo. Así que me ha encantado responderlo. Ya creo que es absurdo un poco nominar al resto de los compañeros porque todos los han hecho, pero sí es momento de debatir y aprovechar los comentarios para hablar acerca de estas respuestas o de las que ustedes creen que son más adecuadas, porque la verdad que es súper guay lo de poder mantener el contacto con todos ustedes, que dentro de mis posibilidades pues intento hacerlo. Denle a me gusta al vídeo si les ha gustado, compártenlo si les apetece. Seguimos por aquí, todavía estamos en periodo vacacional con niños por todos lados y aprovechando esos huequitos libres que tenemos para grabar. Y nada, gracias por seguir confiando en mí, en este canal y en lo que suponen las lecturas de estas obras un poco extrañas, siniestras y maravillosas. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente de los vídeos.